Bueno, William, muchas gracias. Primero que todo, efectivamente, digamos que el caso de las llamadas desde centros carcelarios se está presentando aquí en el departamento. Ya tenemos varios casos donde las personas víctimas se acercan a denunciar y de acuerdo a las investigaciones que se realizan, efectivamente, pues son desde centros carcelarios del orden nacional, donde pues estos delincuentes llaman a nuestras víctimas haciéndose pasar por grupos subversivos, haciéndoles algún tipo de exigencia de elementos de difícil consecución, llámese elementos materiales de guerra, elementos hace un tiempo, digamos, para las pruebas COVID, que fueran de difícil consecución, y pues obviamente la víctima, al no poder conseguirlo, terminaba exigiéndole algún tipo de dinero. De igual forma lo hacen de forma amenazante, haciéndose pasar por estos grupos y pues intimidando a las víctimas, tratar de conseguir, digamos, o exigir el dinero que ellos pretenden tener. Una de las denuncias conocidas durante el pasado fin de semana se trató de la señora Estela Galindez, una coordinadora académica de una institución educativa, quien tras recibir una llamada amenazante se colocó en delicado estado de salud. Conversamos nosotros el día de ayer también con su hija, la abogada Zaida Aguilera, y nos destacaba, ¿no?, de cómo se presentó esta situación donde el sujeto pues tiene una conversación con ella, donde manifiestan que los van a matar, tanto a la docente como a su familia, y bueno, todo esto generó sin duda preocupación en la familia. La abogada Zaida Aguilera manifiesta que hay incluso llamadas extorsivas que se estarían realizando desde la cárcel de Arauca. ¿Qué conocimiento tienen de esto? Si se ha logrado detectar esto, si es así o no. Bueno, William, actualmente en las diferentes investigaciones que nosotros adelantamos en el Gaula de la Policía de Arauca, no tenemos ninguna identificada que tenga que ver con llamadas extorsivas que sean realizadas desde la cárcel de Arauca. Sobre todo, pues, y muy pendientes a diario de esos números y de esos casos que ocurren, pues con el fin de identificar en el momento en que se llegara a presentar. Hasta el momento no tenemos ningún caso identificado. Este caso, pues como tú lo nombras, digamos que también estamos haciendo seguimiento para establecer la veracidad de esta información y sobre todo pues prevenir que de ser así pues siga ocurriendo. Teniente, hablemos también sobre lo que debe hacer una persona al momento de recibir estas llamadas, porque a veces la información que se le entregan, esos datos que muy bien podrían estar en las redes sociales, en los medios digitales, pues estas personas se aprovechan de los datos y lo usan en contra de las personas, de las víctimas. ¿Qué hacer en ese momento cuando recibimos una llamada extorsiva? Bueno, sobre todo pues mantener la calma primero que todo cuando pues sabemos que la llamada está siendo digamos en un tono amenazante por personas que no conocemos. Primero, mantener la calma. Segundo, no brindar información de más que pueda permitir que esta persona pues sepa más de nosotros y de esa manera pues tenga más herramientas para continuar con la llamada extorsiva. Y sobre todo, una vez se tenga la llamada, tomar contacto directo con el Gaula de la Policía, con el Gaula Militar o con las entidades correspondientes, pues con el fin de dar una orientación adecuada y evitar que los casos ocurran. Bueno, volviendo al tema de aquí de la región, teniente, ¿cómo ustedes desarrollan esa actividad? Y haciéndole seguimiento al caso de la cárcel de Arauca, donde usted manifiesta que no han sido detectados o detectadas llamadas carcelarias allí, ¿cómo también es el trabajo coordinado con el INPEC para verificar pues que no se estén ingresando estos teléfonos móviles? Bueno, digamos que con ellos también se hace un trabajo periódicamente pues con el fin de identificar si dentro de este centro penitenciario pues puedan haber entrado de alguna manera teléfonos móviles o con los cuales puedan ser utilizados para hacer estas llamadas. Se hacen, digamos, jornadas de prevención también con ellos y sobre todo pues un monitoreo constante, digamos, solicitando pues la revista de estos elementos dentro del centro penitenciario con el fin pues de identificar si están ingresando o no. Bueno, ya son las 7:12 de la mañana, nos acompaña aquí en la mesa de trabajo Meridiano 70 Noticias el teniente Rafael Peña, él es el comandante encargado del Gaula aquí en el departamento de Arauca. Teniente, son varias las modalidades que estamos utilizando estos sujetos para extorsionar, además de la que ya hemos conocido. También se han identificado otros gremios que están siendo víctimas sobre este flagelo. ¿Qué han podido detectar sobre cuáles son esos gremios también afectados por la ola de
llamadas extorsivas que tenemos actualmente? William, pues nosotros podríamos identificar, digamos que la comunidad en general es uno de los gremios que pues más está afectado aquí en el departamento, puesto que precisamente esa información en las redes sociales o en el internet, digamos que es fácil de conseguir por los delincuentes. Los comerciantes también de alguna manera están siendo tocados por estos delincuentes con el fin de exigirles algún tipo de dinero, especialmente ellos, sin contar, digamos, también que en algunos casos hemos conocido del gremio ganadero, los ganaderos, donde se ha presentado también algunos casos de llamadas extorsivas. Ya sabíamos con respecto a bueno, gracias a la visita oportuna que ustedes han tenido aquí en nuestro medio de comunicación, de socializar cómo manejar una situación de extorsión que se estaría dando en cualquier momento. En los municipios, en el resto de los municipios, aquí en Arauca, en Tame, por ejemplo, en Saravena, en otros municipios, ¿cómo está esta problemática? ¿Sí se está dando? ¿Sí está denunciando los afectados? ¿O qué está pasando allí? Pues, Julián, nosotros tenemos, digamos que, unidades que hacen jornadas de prevención también en estos municipios donde se ha permitido que la comunidad confíe un poquito más en nosotros. Esto, pues, hace que en el momento en que esta confianza se genere, pues la comunidad se acerque y denuncie cuando ocurren estos casos. Efectivamente, en Tame, en Saravena, pues tenemos algunos casos identificados donde ha ocurrido también este tipo de llamadas, pero pues que gracias a esa confianza que te digo que hemos ganado, las personas se han acercado, han denunciado y se han evitado en su gran mayoría que esos casos se consumen pues en contra de la comunidad araucana en estos municipios. Teniente, la gente que no denuncia, pues ustedes no se enteran de lo que está pasando. Esos contactos directos con ustedes, porque también es muy importante tener a la mano, además de la línea ya conocida de la Policía Nacional, pues ustedes tienen otros números para denunciar este tipo de hechos. Recordemos cuáles son. Bueno, una línea directa que tenemos aquí, que es la línea del Gaula de la Policía, es 321-394-0901. 321-394-0901, una línea directa, pues de manera inmediata se contesta para asesorar cualquier tipo de caso. Pero la línea nacional, digamos que es la de conocimiento de la comunidad, es la línea 165, una línea, digamos que está dispuesta las 24 horas del día para atender especialmente casos de secuestro y extorsión, donde pues la claridad es que esa línea 165 pues tenga... sea de conocimiento, de total conocimiento por parte de la comunidad araucana. Teniente, es importante también mencionar, ya hablamos con qué hacer cuando recibimos una llamada extorsiva, pero ya luego de que una persona, ante el temor, el miedo de que se le haga algo en contra de su vida o de algún familiar, pues ya empezó, digamos que entre comillas, un proceso de hacerle caso, ¿no?, a lo que están haciendo los delincuentes. ¿Cómo ustedes pueden intervenir en ese momento si ya después de que el ciudadano que pagó una cierta suma de dinero hacer la denuncia respectiva, no, fui víctima de esto, pagué tal dinero, me pasó esto? Se han dado casos así, me imagino, ¿cierto? Sí, generalmente, digamos, cuando una persona una primera vez hace una consignación de dinero, pues digamos que ya se vuelve un objetivo para estos delincuentes, ¿verdad? Y muchos casos las víctimas resultan consignando dinero en varias oportunidades hasta que, digamos, ya tanto el dinero como su paciencia también se agotan, toman contacto con nosotros, y lo importante es en ese momento pues brindar la asesoría correspondiente. Generalmente pues no solo con el Gaula de la Policía en un primer momento para asesorar casos, sino si esta persona realmente pues siente algún tipo de temor por las represalias que pueda tener, pues se despliega todo el tipo de portafolio institucional para evitar que, digamos, alguna situación especial pueda ocurrir con esta persona. En ese monitoreo, teniente, seguimiento que ustedes realizan, ¿ya han determinado, han identificado ciertos números desde donde se estarían llamando? No sé si tendría la lista a la mano para nosotros también entregar esta información a la ciudadanía, o más adelante entregarla y publicarla en nuestras redes sociales. ¿Desde qué números estarían llamando para realizar esas extorsiones? A ver, William, pues sí, claro, nosotros manejamos una base de datos pues con cada caso que conocemos. La situación es que con estos números que conocemos, obviamente hay un procedimiento con el fin de evitar que de estos números sigan realizando llamadas. En ese procedimiento, pues obviamente lo que intentamos es bloquear estos números para evitar que esas llamadas ocurran. Entonces, a partir de eso, pues esos números quedan prácticamente obsoletos. Digamos que los delincuentes son muy hábiles también en
conseguir de alguna manera SINCARES, digamos, Sí. digamos que es de normal venta, casi que ambulante, podríamos decirlo así. Entonces, digamos que es precisamente eso, William, el llamado a la comunidad que cualquier número que conozca pueda tomar contacto con nosotros para identificar de qué caso se trata y si corresponde hacer el procedimiento que te estoy diciendo. ¿Qué recomendaciones entregarle, teniente, a nuestra audiencia a esta hora de la mañana de lo que pueda hacer antes, durante y después que se presenta una llamada extorsiva? Y subían. Antes de, por favor, evitar brindar información, tanto redes sociales como físicamente, de cualquier situación que nosotros tengamos. Este tipo de información es la que es utilizada por los delincuentes para tomar contacto con nosotros y pues poder realizar esas llamadas extorsivas. Durante el hecho, guardar la calma, tomar contacto con las autoridades y sobre todo confiar en que la Policía Nacional, por medio del Gabla de la Policía, de igual forma el Gabla Militar y las instituciones estamos pendientes para trabajar para evitar este flagelo que se aumente en el departamento. Y después, William, sobre todo, promulgar y digamos que volver viral también el hecho de que este trabajo que se hace con las instituciones tiene algún resultado, porque realmente las personas que han sido víctimas de estos casos, generalmente pues cuando son asesoradas realmente se lleva a tener buenos resultados y se dan cuenta que confiar en las instituciones realmente sirve para evitar estos casos. Así es, teniente. Bueno, es un tema bastante complicado, de lo que se estaría dando en cárceles del país y que ya a veces se nos escapa porque esto apunta a lo que sería una reforma del sistema penitenciario de nuestro país, de ver qué hacer para evitar castigar a las personas que se suponen ya están pagando allí una condena y que se estén dando este tipo de acciones. Mejor dicho, están delinquiendo desde donde deberían estar pues pagando por lo que hicieron fuera de esos recintos. Bueno, teniente, agradecerle por su acompañamiento y estaremos muy prestos a toda esa información que ustedes puedan darnos referente a los canales de comunicación, de socialización, para que las personas no sean más víctimas de este hecho. Muy amable, teniente. William, muchas gracias por la invitación y estamos pendientes con el saludo de la comunidad aracuana, pues pendientes en la línea 165 y sobre todo muy prestos por medio del Gabla de la Policía Nacional para solucionar cualquier situación. Muchas gracias.